Muy buenas tardes, arquitecto Echendier, arquitecto Pastor. En estos momentos voy a empezar con a explicar lo que es el análisis del edificio C13, ubicado en Medellín, Colombia. En cuanto al índice de contenidos, tenemos a las condiciones geográficas y geométricas del lugar, condiciones humana y espacial y la condición del objeto arquitectónico. En esta primera lámina visualizamos la localización, en donde podemos observar el entorno inmediato del edificio C13, en donde se puede observar lo que es el túnel de uso vehicular, las calles, el edificio C13 y, bueno, la vegetación que posee en los alrededores. En cuanto a los accesos, que posee acceso vehicular por los sótanos que posee y el acceso peatonal por la parte de la carretera 32. En cuanto al entorno inmediato, visualizamos los equipamientos que posee. Como mayor uso, concluimos que tiene uso residencial, de comercio y de uso religioso y también otros usos como los edificios que se ubican a sus alrededores. En cuanto a la relación entre el edificio y la calle del proyecto C13, se caracteriza por la activación del espacio público mediante el uso de locales comerciales en el primer piso y la creación de espacios colectivos en sus demás pisos hasta el noveno, que fomentan la interacción social y la integración con el entorno. En cuanto a lo que es la extensión de superficie, tenemos acá la planta del primer piso del edificio C13, en donde se puede visualizar, bueno, las pistas, el ingreso, la conexión inmediata que tiene el edificio con su entorno, ¿no? Que es un entorno barrial. En cuanto a las dimensiones y geometría del perímetro, tenemos una dimensión de superficie total de 12.507, el área de 2.528 metros cuadrados, en donde podemos concluir que la geometría del edificio C13 se basa en una retícula triangular que permite mayor eficiencia estructural y espacial, donde los triángulos de equipamiento en los costados organizan circulaciones como servicios y terrazas, optimizando el uso del espacio y creando áreas colectivas. En cuanto a las condiciones climáticas, el edificio cubre todos sus ventanales mediante Brise Soleil, que ayudan a controlar el asolamiento y disminuir la transmisión de calor hacia el interior de las unidades. También posee el propio edificio, mediante su diseño, un regulador de temperatura en donde el vacío y la doble altura permiten en estas terrazas permiten que haya ventilación cruzada en el interior del edificio y en los espacios colectivos que posee, que ayuda a promover los valores de sociabilidad. En cuanto a su topografía, es un terreno con pendiente, la cual nos otorga tener una relación funcional entre el entorno y arquitectura. Bueno, en esta lámina de actividades principales, bueno, tenemos los comportamientos y las costumbres, las actividades comerciales, actividad de salud y actividad residencial, que es mayormente, ¿no? En cuanto a las actividades comercial, es alojarse en un hotel, visitar tienda de ropa, visitar restaurante. En cuanto a las actividades de salud, ir a la clínica a recibir tratamientos médicos. En cuanto a las actividades residenciales, tenemos cuando los niños salen de rumbo a la escuela con sus padres y sus padres rumbo al trabajo y viceversa, ¿no? Al volver. Esos son los comportamientos y costumbres que posee dentro de este radio de influencia en el cual hemos analizado. Tenemos el comportamiento de salud, comercio y residencia. De salud, cuando permanecen temporalmente los usuarios a la espera de atención médica, y el comercio, permanencia breve y transitoria de usuarios en comercio. En cuanto a lo que es la altura de edificaciones, según el análisis realizado, se observa que el sector predomina un perfil edificatorio de carácter residencial con construcciones que alcanzan alturas entre un piso hasta 11 o 12 pisos, similares a las características del edificio C13. En cuanto a la densidad poblacional, las hemos analizado densidad alta, media y baja, en donde el sector es principalmente residencial con predominio de edificaciones de 10 y 11 pisos, lo que generaría una alta densidad. Eh, y bueno, mientras que las pocas edificaciones de un piso corresponden a zonas bajas de densidad. En cuanto a la siguiente lámina,
tenemos la lámina de rol del espacio público. En cuanto a este entorno inmediato que tenemos, en donde se puede visualizar las calles, el proyecto, el área verde y el puente subterráneo como un túnel vehicular, se da una relación de espacio público entre el espacio público y la ciudad, ¿no? Con el edificio C13, en donde podemos apreciar que justo al frente del edificio C13 se encuentra el edificio C34, obra propia también de Obra Negra Arquitectos. En cuanto al rol del espacio público, entre el edificio y el espacio público se conecta con el espacio público a través de su planta baja abierta, en donde se encuentran ubicados los comercios. También posee una continuidad en donde se puede apreciar en ese corte una continuidad entre la calle y el edificio. Y bueno, las vías del sector que se pueden observar en esos dos cortes. También tenemos la continuidad paisajística urbana, en donde el edificio C13 participa en un paisaje colectivo expandido, donde el verde se entrelaza con la arquitectura híbrida en beneficio a la comunidad. Y bueno, estos elementos del espacio público como la vegetación y los elementos artificiales como los postes, el volardo de relleno de concreto, tachos de basura, etcétera. Y bueno, ese es un isométrico de la calle en donde se quiso expresar lo que permite al peatón circular hacia los equipamientos de la ciudad. En cuanto a la siguiente lámina, que es la lámina de condición de objeto arquitectónico, en cuanto a las función y programa, se dan estrategias programáticas, en donde la estrategia principal es la circulación central como eje organizador, en donde el eje organizador es el vacío central, que consiste en una circulación central que organiza el proyecto como una columna vertebral, facilitando la orientación, conectando con los espacios con fluidez y fomentando la interacción social. En cuanto a la flexibilidad programática, tenemos al uso mixto que posee en oficina, vivienda y comercio. En cuanto a la activación de bordes y espacios intermedios y de transición, tenemos al uso de comercio en la planta del primer piso, en donde se activan los bordes del proyecto mediante la inclusión de programas complementarios como el comercio, talleres o espacios de descanso. Como se puede apreciar en el corte, la interacción del comercio con el entorno y en el isométrico la interacción de los espacios intermedios y con los espacios flexibles o colectivos en el interior del edificio. En cuanto a las unidades modulares híbridas, tenemos de uso comercial, uso de vivienda y uso de oficina. El uso comercial, primer piso, y uso de vivienda y oficina en los demás pisos hasta el noveno. En cuanto a la circulación, tenemos lo que es el vacío, que no solo es un espacio de circulación, sino que es un lugar de encuentro y relación visual. O sea, relación visual ya que esta circulación lleva a los espacios sociales, en donde estos espacios sociales son los que migran a todo el paisaje de alrededor del edificio. En cuanto a la zonificación y empaquetamiento, tenemos a zona pública, zona semipública, zona privada y zona de servicios. Los tres sótanos están zonificados por zonas semipúblicas, ya que son estacionamientos, y el sótano 2 es una diferencia porque ahí tenemos de uso comercial. En cuanto a los niveles, desde el nivel 1 hasta el nivel 9, tenemos de uso semipúblico, privado, de servicios y de zona pública, ya que el primer piso es de uso comercial, como se puede apreciar en todas las plantas que hemos puesto ahí. En cuanto al empaquetamiento, tenemos que se da el empaquetamiento de bloque de espacios sirvientes y los espacios servidos. En cuanto al sótano 2, tenemos a los dos espacios sirvientes con el uso de comercio. En conclusión, tenemos que en el empaquetamiento de servicios en el edificio C13 está cuidadosamente organizado de forma perimetral y alineado verticalmente con el objetivo de mantener la limpieza espacial, técnica y visual del edificio, ya que en la circulación central se dan el empaquetamiento de servicios para que las zonas sociales puedan visualizar a los alrededores de la ciudad.
En cuanto a la zonificación, según el uso de suelos, tenemos el estacionamiento, el comercio y, bueno, el uso mixto, que es básicamente casi todo el cuerpo del edificio. En esta lámina podemos apreciar lo que es el sistema de organización, que se usa el sistema central. En la escala humana, bueno, podemos apreciar un corte en donde se visualiza la conexión entre los niveles hacia el espacio público exterior. En cuanto a la complejidad espacial, tenemos a la conexión visual que se tiene en el centro, debido a la disposición abierta de los corredores. En cuanto al espacio deprimido, tenemos lo que es los subterráneos, los estacionamientos subterráneos, ya que se plantea como base estructural y funcional clave dentro del conjunto arquitectónico. La relación con el exterior que tiene el edificio C13, la dinamización entre el espacio público y el edificio. Tenemos también el espacio jerárquico, en donde se puede apreciar el vacío central, que el hall actúa como un corazón del edificio, desde donde se distribuyen y articulan las demás funciones. Bueno, acá tenemos a las partes del edificio en donde las hemos dividido en remate, cuerpo y base. Las bases son los 3 sótanos, que son usados para estacionamiento, y el sótano 2 para comercio. El edificio C13 es infiltrado, o sea, estos 3 sótanos están infiltrados y uno está como entrelazado, ¿no? Para que se pueda haber una continuidad espacial entre el espacio público y el edificio, como se puede visualizar en este corte. Y ese es ese pequeño esquema que tenemos ahí. En cuanto al cuerpo, tenemos que el cuerpo del edificio abarca desde el primer piso hasta el noveno. En la parte principal, donde se desarrollan las funciones habitacionales o institucionales, este cuerpo contiene los espacios de uso cotidiano. Y en cuanto a la cubierta del edificio C13, que actúa como remate formal y funcional del edificio, y la cubierta completa la composición del edificio, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la condición del objeto arquitectónico, tenemos a este esquema de este isométrico de pieza arquitectónica, en donde podemos visualizar desde la cubierta hasta las terrazas que posee. Este despiece del edificio nos hace abrirnos más la mente para poder ver la funcionalidad, como se ha ido, bueno, se ha diseñado, ¿no? Tenemos a la cubierta, que tiene un parapeto para que pueda filtrar el agua de la lluvia, las terrazas, las distintas terrazas de cada piso que posee fueron diseñadas para fomentar la interacción social y crear espacios semi-exteriores que permiten una mejor conexión con el entorno urbano. Bueno, estos poseen barandales metálicos, tanto poseen una armonía, ¿no? Lo que se usa en la parte de exterior también la usamos en el vacío central, donde también se poseen barandales metálicos. Los puentes que articulan las circulaciones, los cerramientos opacos, el muro de contención por la topografía. En cuanto a las columnas, tenemos soportes verticales estructurales hechos en concreto reforzado, los cerramientos de las lamas, que ya también hemos ido hablando, las escaleras y los ascensores, que hemos analizado sus empaquetamientos, las losas de los diferentes pisos y los cerramientos translúcidos, ¿no? Que componen parte del envolvente del edificio mediante fachadas de vidrio, que su objetivo es maximizar el ingreso de luz. También tenemos a lo que son las vigas, que son elementos horizontales estructurales que conectan columnas y sostienen losas que son de concreto armado y ayudan a distribuir las cargas del edificio. En cuanto a su materialidad de cada una de ellas, tenemos lo que se ha utilizado para la fachada y para el interior. Tenemos lo que es el muro cortina de vidrio, que ya lo hemos analizado en las piezas arquitectónicas que hemos visto. El hormigón visto, que mayormente se usa para interior y exterior. Se usa para ambos. El Bray Soleil, que es celosías que controlan la incidencia solar. El ladrillo visto, de color beige, que es la fachada en tono terroso que armoniza con el entorno urbano y proporciona el aislamiento térmico.
Las losas nervadas de concreto armado, que son las losas que permiten espacios amplios y flexibles, reduciendo el peso estructural y facilitan las instalaciones respondiendo a las necesidades funcionales y al enfoque arquitectónico del proyecto. En cuanto a la estructura metálica, tenemos que se usa en balcones y escaleras de emergencia y también en los barandales. Ahí se pueden visualizar esos dos gráficos y la columna de concreto. Bueno, como última lámina tenemos a la condición del objeto arquitectónico, el sistema constructivo. Ok, este sistema constructivo posee cubierta de cristal que se puede apreciar en este corte fugado. O también hemos reconocido lo que es la protección solar, las vigas, el cielo raso, las losas nervadas que ya hemos ido hablando, las columnas y la cimentación. En cuanto al detalle constructivo, tenemos al perfil de cierre de la losa, bueno, este detalle constructivo de los Brain Soleil, el detalle de cubierta del vacío central, donde se puede apreciar los listones de cubrimiento con guía atornillada de cabeza. En cuanto al detalle de losa nervada, en donde se encuentra el revoque grueso, el revoque fino, el solado, el adhesivo ciméntico, la carpeta niveladora, el contrapiso, la losa nervada propia y el bloque de poliestireno, material desplegado reforzado y el cielo raso. Y también analizamos en su sistema constructivo que posee una estructura mixta, ya que es de columnas circulares, columnas cuadradas y placas de concreto. El edificio C13 posee una estructura mixta compuesta por columnas cuadradas circulares y placas estructurales. Las cuadradas brindan soporte eficiente, las circulares mejoran la fluidez visual y las placas aportan rigidez sísmica. Muchas gracias, eso sería todo.